y se estaba presentando delante de él con reclamos y con quejas. Pero el Señor respondió, aún sin cuestionarlo y entendiendo su debilidad, eh, porque dentro de su cuestionamiento también había incredulidad y temor. Por eso Habacuc, cuando oraba, decía cosas como: ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? ¿Hasta cuándo gritaré violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y contemplar injusticia? Y al yo leer estos textos, me preguntaba, y quizás algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué Dios permite que cosas malas suceden? ¿Por qué Dios permite que el año empiece con desafíos? ¿Por qué puede haber tantas cosas que no están alineadas a lo que nosotros quisiéramos a nuestro alrededor? Y yo sé que muchas veces podemos cuestionar a Dios. Yo no pudiera juzgar a Habacuc, muchas veces caí en ese error. Y queremos explicaciones y respuestas, pero nuestras conclusiones, si somos hombres, si somos mujeres de Dios, siempre deberían de ser de fe y de confianza. Es lo que debería de ser. Pero como hemos venido escuchando esta mañana, hay muchas cosas que en la teoría sabemos, pero en la práctica no terminamos de ejecutar. Y la vida de nosotros como creyentes es un continuo desarrollo de paciencia. Es tremendo porque Dios utiliza muchas cosas para que en nosotros se siga formando carácter y se siga desarrollando esa paciencia. Y lo que yo percibía en el corazón de Dios para nosotros este día era decirte que aquello que nació en el corazón de Dios seguramente llegará. Si Dios lo dijo, si Dios lo habló, va a ocurrir. Iglesia, no se cansen de esperar. No te canses de esperar aquello que tanto anhelas, aquello que tanto has esperado. Sigamos siendo coherentes en nuestro estilo de vida a la promesa que Dios nos ha entregado. Si tenemos que ponernos de acuerdo. Evidentemente hay un sistema de finanzas que trae la plenitud del reino para nuestras vidas, pero nos tenemos que poner de acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo con Él y creer y confiar. Y ahí vamos a ver cómo se viene ese respaldo y esa manifestación del reino en nuestras vidas. El corazón de Dios para nosotros como iglesia y para un creyente en cualquier parte del mundo es ser aprobado por Dios, porque vive por fe. Eso es lo que Él espera de nosotros, como hijos y como iglesias. Y como iglesia, la fe termina siendo el termómetro. Llámese cualquier recurso, cualquier manera, como Él quiera, que se proyecte esa espiritualidad en nosotros, se termina traduciendo en fe. Ahí se traducen todas las cosas. Fe en Dios en el área de las finanzas. Fe en Dios en el área del matrimonio. Fe en Dios en el área de la sanidad. Fe en Dios en el área de nuestras generaciones. ¿Y cuántos otros ejemplos pudiéramos colocar allí? Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Hay una versión que dice: mas el justo por su fe vivirá. La palabra traducida, a los que les gusta y tienen Biblias que les traduce todo esto, fe es del hebreo emuná, del verbo que significa originalmente estar firme. Hay algunas versiones que la pueden traducir como fidelidad. Y me pareció importante. Creo que lo hemos dicho otras veces esto, pero hay cosas que es bueno que podamos volver a escuchar. Hay cosas en el reino que vienen a potencializarse en nuestras vidas por el efecto de la repetición. Emuná es la palabra empleada para describir las manos levantadas de Moisés, cuando dice: hubo en sus manos firmeza.
¿Les parece si lo vemos? Éxodo 17:12, la palabra de Dios dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, y el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Esto, curiosamente, también aplica a la administración del dinero, cuando nosotros podemos hacerlo fielmente. Firmeza en la administración de los recursos que Él nos ha entregado. Establecer la realidad de un destino nos hace atestiguar que nada ocurre por azar o por suerte. Nosotros no creemos en el azar. Nosotros no creemos en la suerte. Dios ha establecido un plan eterno y nuestra vida es el desarrollo de todo lo que ocurre de una etapa a la otra. Es como si fueran eslabones que unidos nos van llevando de un lugar hasta otro lugar. Para la gente que no conoce a Dios y que no entiende que hacen parte de un plan, definitivamente van a atribuir estas cosas al azar, a la suerte, a la fortuna y a la estrella. Es la gente que dice: no, esa persona tiene luz, tiene una luz, así lo interpreta mucha, un aura, he escuchado también. Destino para muchos también es algo que puede ser horrible. No era el destino, que murió alguien trágicamente, dice: no, era su destino morir así. Y piensan que destino tiene que ver con algo horrible. También hay personas que piensan que es algo maravilloso, estaba destinado a eso. Y gente que piensa que nada puede cambiar sin importar lo que tú hagas, estás destinado para vivir eso. Pero ese pensamiento no es correcto. Si usted me permite desarraigar ese pensamiento de su vida, déjese guiar para que lo quite de su sistema de creencias, porque eso no, definitivamente no está bien. Incluso la mayoría de las religiones conciben un Dios como un ser superior que gobierna sobre todo lo creado de manera autoritaria, como si el ser humano fuera una especie de marioneta o de títere y Él estuviera conduciéndonos con sus hilos desde su trono celestial. Eso definitivamente tampoco es correcto, porque para muchas religiones el destino es un plan creado por Dios que no puede ser alterado por los seres humanos. Llamémosle destino predeterminado, como algunos filósofos le dicen. Este argumento hace que muchos, aunque creen tener fe, se terminen inclinando también en buscar en las ciencias ocultas, en la astronomía, en la metafísica, respuestas de su vida y de su futuro. Eso, para nosotros, tampoco debería ser correcto. Hablemos entonces de lo correcto. Hablemos del destino divino. Diga: destino divino. Ese es el plan de Dios para la vida de las personas, para la vida de cada uno de sus hijos, y está determinado por el potencial que se alcanza o que alcanza el ser humano al alinear su vida voluntariamente al propósito eterno. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que uno conoce y uno dice cosas como: si esta persona le creyera a Dios, si esta persona se alineara a los planes de Dios, si esta persona entregara su vida a Jesús. Y creo que nosotros de alguna manera ya somos el resultado de eso. Piensen dónde deberíamos de estar sin Dios y hasta dónde hemos llegado con Dios. O sea, solamente veníamos orando esta mañana en el carro y decíamos, seguimos sorprendidos por Dios de saber hacia dónde vamos y a lo que vamos. Porque definitivamente, si no alineo mi vida a Dios,
estaría en otro plan. No puede existir entonces una predestinación absoluta, pues el ser humano ha sido dotado por un Dios libre, que es libre, nos ha dado el libre albedrío. O sea que nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones propias. Por eso, todo lo que nosotros podamos enseñar, todos los principios que nosotros podamos impartir, todo lo que nosotros podamos aquí traer utilizando las escrituras, requiere de una sola cosa de parte del oyente: obediencia. Es que nadie va a hacer nada por obligación. Nada. Aún el empleado requiere una remuneración para poder hacer su oficio. El destino divino es posible gracias definitivamente a nuestra identidad como hijos de Dios, pero eso también requiere que nosotros usemos ese albedrío. ¿Por qué? Porque existe una libertad para pecar. Todos somos libres de hacerlo. Todos podemos salir de aquí y ponernos muy locos, porque Dios nos ha dado libertad. Pero también existe una libertad para servir. La primera libertad nos termina esclavizando a Satanás, a otras personas o a nuestra propia naturaleza. Mire como lo dice Gálatas capítulo 5 versículo 13. Hermanos, Dios los ha llamado para ser libres. O sea, la Biblia no lo oculta. Dios los ha llamado para ser libres. Pero no permitan, aquí viene la advertencia, que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Entonces, como hijos de Dios, como hombres, como mujeres de fe, tenemos la libertad para hacer lo correcto, para glorificar a Dios por medio de nuestro servicio y amor a los otros. Es como un conflicto entre la esclavitud de la carne o la esclavitud por el amor a Dios. Ahí está el conflicto. Y hay 4 palabras que seleccioné en esta gráfica que nos pueden ayudar a comprender y a entender lo que estoy tratando de comunicar en este día: destino, meta, estado y lugar. Por ejemplo, en el área de destino, ¿cuál era el destino del pueblo de Israel y la promesa que recibieron Abraham y sus descendientes? La tierra prometida. Había un destino que ya había sido marcado. ¿Cuál entonces puede ser un ejemplo de meta? Me gusta mucho, seleccioné esta porque pueden haber otras, pero tomé esta porque me gusta como el apóstol Pablo lo expresa en Filipenses. Yo corro hacia la meta para ganar el premio que Dios ha prometido. O sea, hay recompensa en Él, sí hay recompensa en Cristo. Pensar que lo que hacemos para Dios no va a tener un efecto, hablaría que Dios es injusto. Y Dios es justo. Dios nos anima entonces a vivir con propósito y dirección, entendiendo la principal recompensa, la recompensa eterna. Hablemos entonces de estado. También el apóstol Pablo, está muy buena. Dice: sed santos porque yo soy santo. Hay un destino en el cual la naturaleza de pecado muere para nosotros adquirir la naturaleza de santidad de Dios. Por eso hay que desnutrir la carne y nuestro sistema pecaminoso para poderla tener. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Esto no fue algo que él dijo por primera vez. El apóstol Pablo ahí estaba citando Levítico, y los que estamos haciendo el reto de la Biblia sabemos de lo que está hablando Pablo ahí.
Él no estaba trayendo una revelación nueva, él estaba citando el Levítico. Hablemos de un lugar, por ejemplo el Gólgota. ¿Qué pasó allí? En el Gólgota, lugar de la calavera, le dicen, está ubicado afuera de las murallas de Jerusalén. Allí el Hijo de Dios fue crucificado. Me gusta mucho usar la referencia del pueblo hebreo que estaba siendo conducido fuera del yugo egipcio. Ese pueblo tenía un destino, pero más allá de lo que representaba Canaán como tierra prometida, había un propósito tremendo, que era adorar a Dios. O sea, había un motivo por la causa que Dios los quería liberar, y había un destino a donde Dios los quería llevar. Propósito y destino. Y voy a definir esta palabra destino en 3 cosas diferentes para que todos podamos llevarnos un desarrollo práctico de lo que estoy compartiendo este día. El primero es un destino de servicio, y es que cada uno de nosotros fue diseñado de manera única. O sea, nuestro diseño, Dios se pasó con cada uno de nosotros. Porque somos completamente únicos, somos diferentes, pero todos tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Hay personas que tienen capacidades para hacer ciertas cosas. Hay personas que están diseñadas para un rol específico, para una asignación. Pero de algo yo sí estoy seguro: en ninguno de nosotros hay desperdicio. Porque somos hechura suya. Moisés habló con el faraón en Éxodo 7:16, y la palabra dicta así: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Algunas de sus versiones dice para que me puedan adorar. Propósito y destino. Había un fin y había un lugar a donde Dios quería llevar a ese pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con ese pueblo en el transcurso para llegar a su destino? El pueblo de Israel se desvió del propósito de su libertad. Dios les había dado libertad, no para pecar, sino para que pudieran amar a Dios, servirle a Dios y adorar a Dios. Y ellos se desviaron de allí. Ellos empezaron a practicar la idolatría, el pueblo se rebeló, y aún con la autorización de Aarón, hicieron un becerro de oro para que los guiara, al cual terminaron adorando y ofrecieron sacrificios. O sea, el propósito se desvirtuó completamente. Y nosotros tenemos que cuidarnos mucho que la libertad que Dios nos ha dado no sea un motivo para que terminemos yendo en contra de la naturaleza de Dios. Porque Dios va a traer mucha libertad al pueblo arde. Algunos de ustedes que se han sentido en un yugo y en una esclavitud por el sistema de este mundo, yo ya he visto cómo Dios ha liberado gente. Y Dios va a seguir liberando gente del pueblo arde para que puedan experimentar esa libertad. Pero tengan cuidado, porque esa libertad no se puede convertir en idolatría. Esa libertad no es para tus propios fines. Esa libertad es para ponerla al servicio de Dios y para que tu tiempo sea consumida en adoración a Él. Poder recibir la promesa, pero con entendimiento. Es lo mejor que nos puede pasar en este tiempo. Lo primero entonces que nos puede alejar de nuestro destino es la idolatría. Y esto va a desatar consecuencias muy graves, consecuencias súper negativas. Lo primero, un destino de servicio. Lo segundo,
un destino de instrucción. ¿En dónde? El monte Sinaí se convirtió en el lugar donde Moisés recibiría los 10 mandamientos. Había un lugar especial. Arde para ti los domingos es ese monte donde tú recibes instrucción. Pero muchas veces Dios nos va llevando a un lugar, y no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de un lugar espiritual donde Dios nos empieza a dar instrucción. Por eso nosotros debemos de mantenernos en la búsqueda para que nuestro corazón siempre esté dispuesto a esa instrucción. Éxodo 19, versículo 3 dice: un día Moisés subió a la montaña del Sinaí para encontrarse con Dios, es el lenguaje actual. Cuando llegó a la parte más alta, Dios lo llamó y le dijo. Como es de generoso Dios con sus palabras. O sea, Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios es generoso en su locución, Dios es generoso en su conversación, Dios quiere hablar con nosotros. Y nosotros debemos de estar definitivamente dispuestos a escucharle. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Diles de mi parte a los israelitas lo siguiente: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios. También han visto que a ustedes los he traído con mucho cuidado hasta el lugar donde estoy. Los he traído con el mismo cuidado que tiene un águila cuando lleva a sus polluelos sobre sus alas. Dice, si ustedes obedecen mi pacto, diga instrucción, y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mis sacerdotes ante todo el mundo y se apartarán de todo para servirme solo a mí. Poderoso. Eso para nosotros es como una inyección, porque esto está alineado al corazón de lo que Dios habla en nuestra visión. ¿Qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado de mantenernos alineados, de no perder el enfoque. Dice Dios a través de Moisés: sean responsables haciendo su parte. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es como por casualidad que nuestro destino en Cristo es encontrado. Tenemos que hacer nuestra parte. Necesitamos estar alineados al corazón de la palabra que Dios nos está hablando. Dios tiene plan y propósito. Y aunque nosotros no siempre entendamos lo que pasa en el camino, necesitamos seguir confiando en su consejo y en su guía, porque si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Dios es soberano y Él nos ama. Y no podemos dejar de creer en las promesas que el Señor ha hecho. Nos tenemos que alinear a las palabras que Él nos da. Y tenemos que estar de acuerdo con lo que Él nos está guiando y hacia donde Él nos está dirigiendo. Un destino de servicio, un destino de instrucción y un destino de bendición. Mire este salmo poderoso. Y puede pasar Eilif. En el Salmo 73, 23, 24, en la traducción viviente, dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Lo primero que necesitamos aceptar, y eso tiene que ver con la identidad, es que no importa lo que está pasando, no importa cómo tú te puedas estar sintiendo,
nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. A nosotros Dios nos compró, y nos compró por un precio, y el precio fue muy alto. Un precio de sangre, porque solamente eso nos podía liberar de la esclavitud del pecado. Tenemos que vivir de manera coherente, de acuerdo al nuevo estado que hemos adquirido en Cristo Jesús. Y Él nos sigue tomando. El salmista dice que te toma de la mano derecha, porque eso nos da seguridad que Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros, que sabe cómo nos está conduciendo. Pero no podemos estar juzgando lo que está pasando en el camino, porque definitivamente eso puede cerrar la ventana, eso puede cerrar nuestro camino, lo puede hacer estrecho. Él quiere que nosotros sigamos caminando con fe, y que la fe sea la que abra el camino, la que abra el camino. Que el destino del pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida no eran 40 años, no eran 40 años, pero tanta queja y tanta crítica y tanta pelea y dejar de percibir las cosas poderosas que Dios había hecho. Por eso Dios siempre les está diciendo: ¿y se acuerdan de las plagas? ¿Y quién mandó las plagas? Y se acuerdan de esto, y les di vestido, y les di abrigo, cuando hacía calor les puse sombra, cuando hacía frío les di calor, caía la comida de arriba del cielo. Y Dios está diciéndonos: déjame, que te quiero tomar de tu mano, déjate conducir, déjate guiar. Es lo que quiero hacer. Es lo que quiero hacer con cada uno de los hijos de Dios. El destino será glorioso, pero que lo que escuchas de parte de Dios para ti sea como un consejo, no como un juicio. Voy a juzgar esto, voy a mirar qué me dice el predicador YouTube de las primicias. No, brother, vas a huir, porque el predicador YouTube no está alineado con este mensaje. Y vas a encontrar toda la oposición que tu carne necesita para poder justificar el no participar de la fiesta. Y cuando Vicente estaba predicando, me quebranté mucho, porque lo que yo escuché al Señor decir es que Él quería que la próxima semana hiciéramos una fiesta de primicias. Ese tiene que ser el cierre, que hagamos una fiesta y luego oramos y pensemos qué significa hacer fiesta de primicias. Y necesitamos saber cómo hacer una fiesta al estilo Arde de primicias, ¿verdad? Y que la próxima semana todos, después de escuchar el consejo, puedan voluntariamente practicar emuná y hacer un acto de fe, de administración. Así como Moisés necesitó que sus manos fueran levantadas para mantenerse firme, que el emuná en la administración de las finanzas nos ayude a dar un paso de fe que marque algo completamente diferente. Porque Dios es Dios, Dios es Dios. Y en lo primero que tendríamos que alinearnos es en eso. Es verdad, porque es lo último que se convierte, porque la carne es muy fuerte. Entonces le toma a la carne un montón de vigilia, de oración, de ayuno, de noches de adoración. Tienes que haber experimentado milagros, o sea, un montón de cosas. Pero si no, sí, está bien, yo le voy a dar 10 pesos al Señor. Pero que podamos responder con fe, porque esta es una temporada excepcional, donde la presencia de Dios va a marcar la diferencia, va a ser el sazón a cada una de las cosas que nosotros hacemos. Colócate de pie un instante. Deja las cosas que te retienen. Corre con perseverancia. Corre con determinación. Manténganse enfocados en Cristo. No desvíen su mirada. Que su enfoque sea el Señor.
y que su mayor anhelo y su mayor deseo sea mover el corazón de Dios, poder alcanzarlo, poderlo tocar y poder experimentar su presencia con profundidad. Pon tus manos en alto, adora a Dios un instante más. Venimos a adorarte, Señor.